Nunca pensé que mi historia de compromiso se convertiría en un relato de disfunción familiar y crecimiento personal, pero la vida tiene su forma de escribir sus propios capítulos. Soy Valeria, una mujer de 28 años que siempre vivió a la sombra de mi hermana menor, Regina, la niña dorada de nuestra familia. Durante años acepté mi lugar en la jerarquía familiar, pero a veces se necesita perder algo valioso para encontrar tu voz. La propuesta fue todo lo que había soñado. Mateo, mi novio de 7 años, lo planeó perfectamente: un viaje sorpresa a la playa, el sol pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, el sonido rítmico de las olas proporcionando la sinfonía de la naturaleza. Cuando se arrodilló y me presentó el anillo más hermoso que había visto, mi corazón se llenó de alegría. Por una vez, todo se sentía perfecto. Pero en mi familia, la perfección siempre ha sido un visitante fugaz. Debí haber sabido que no podía esperar que mi momento de felicidad permaneciera intacto. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, la emoción inicial de mi madre duró precisamente 2 segundos antes de preguntar: ¿Regina ya lo sabe? Mi padre, predecible como siempre, intervino con su preocupación habitual: no hagas que Regina se sienta excluida. Sus palabras dolieron, pero ya estaba acostumbrada al dolor familiar de ser la segunda opción. Regina, mi hermana de 26 años, había perfeccionado el arte de ser el centro de atención. A lo largo de nuestras vidas, ella fue el sol alrededor del cual nuestra familia orbitaba. Si fallaba, las excusas florecían como flores de primavera. Si yo tenía éxito, mis logros se marchitaban en comparación con su potencial imaginado. Era un baile que habíamos estado haciendo desde la infancia, y ella siempre llevaba el paso. Cuando mis padres sugirieron unas vacaciones familiares en un resort de playa para celebrar el compromiso, sentí un destello de esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Mateo estaba dudoso, había presenciado suficiente de nuestra dinámica familiar para ser cauteloso, pero lo convencí de que todo estaría bien. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Recuerdo haber dicho, palabras que volverían a perseguirme. Regina llegó tarde, como siempre, haciendo una entrada digna de ser la invitada de honor en la fiesta de alguien más. Desde el momento en que entró, su desaprobación llenó el aire como un perfume pesado. Durante la cena, no pudo resistir a hacer comentarios sarcásticos sobre mi anillo. Mateo fue realmente minimalista, no, rió, comparándolo con su propio anillo de compromiso de Daniel. Observé cómo Daniel se removía incómodo en su asiento, pero nadie dijo nada. Era la clásica Regina, heridas por 1000 cortes de papel, cada comentario cuidadosamente diseñado para lastimar sin parecer abiertamente hostil. Al día siguiente, nos reunimos para tomar fotos familiares junto al agua. Mi madre, siempre ansiosa por mantener la ilusión de armonía entre hermanas, insistió en una foto de Regina y yo juntas. Mientras posábamos, Regina tomó mi mano, haciendo un espectáculo de examinar mi anillo. ¿Estás segura de que esto no se va a caer? Es tan ligero que podría flotar, bromeó, apretando mi mano con fuerza. Lo que sucedió después se desarrolló como una escena en cámara lenta. Un momento, Regina sostenía mi mano, al siguiente, había arrojado mi anillo de compromiso al océano. La sonrisa en su rostro mientras exclamaba dramáticamente: «¡Ay no!», se resbaló, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no fue un accidente, fue un acto calculado de crueldad. Las consecuencias fueron exactamente lo que debería haber esperado. Mi madre me regañó por reaccionar de manera dramática. Mi padre sugirió que fue un accidente. Mientras tanto, Mateo y yo estábamos en el agua, buscando desesperadamente una aguja en un pajar azul interminable. Las olas parecían burlarse de nuestros esfuerzos, cada una llevando mi anillo más lejos de nosotros. La disculpa de Regina fue el insulto final. «Lo siento mucho», dijo, con sarcasmo goteando de cada palabra. «Tal vez no deberías usar algo tan suelto la próxima vez». Mis padres, fieles a su forma, me dijeron que lo dejara pasar porque los anillos pueden reemplazarse. No podían ver, o eligieron no ver, el problema real. Esto no se trataba de una pieza de joyería, se trataba de años permitiendo un comportamiento tóxico. Esa noche confronté a Regina. Su respuesta fue predecible: «Siempre eres tan sensible. No es mi culpa que no sepas tomar una broma». Daniel escuchó nuestra conversación, y vi algo cambiar en su expresión mientras le contaba lo que había pasado. Trató de defenderla débilmente, pero pude notar que estaba viendo un lado de Regina que no había notado antes. El resto del viaje fue tenso.
Mis padres intentaron hacerme sentir culpable para que perdonara, usando sus frases gastadas sobre cómo la familia es más importante que las cosas materiales, y como Regina estaba, estresada, planeando su propia boda. Pero algo había cambiado dentro de mí. El apoyo inquebrantable de Mateo y su ánimo para mantenerme firme me hicieron darme cuenta de que ya no tenía que aceptar este trato. Mientras empacábamos para irnos, tomé una decisión. Estaba cansada de ser la persona madura. Estaba cansada de dejar que el comportamiento tóxico de Regina quedara sin consecuencias. Si ella quería jugar juegos, le demostraría que yo también podía jugar. Pero a diferencia de ella, jugaría con la verdad como mi arma. En las semanas siguientes, no podía quitarme de la mente la imagen de la sonrisa de Regina mientras mi anillo desaparecía bajo las olas. Su crueldad despertó algo en mí, no exactamente venganza, sino una determinación de no ser cómplice de mi propia desaparición. Con el apoyo de Mateo, comencé a mirar más de cerca la imagen cuidadosamente construida que Regina había creado a su alrededor. Las redes sociales se convirtieron en mi ventana al mundo oculto de Regina. Detrás de sus publicaciones perfectamente curadas y sus subtítulos cuidadosamente redactados, encontré migajas de verdad. Comentarios de un compañero de trabajo masculino captaron mi atención, no eran abiertamente coquetos, pero transmitían una intimidad que se sentía fuera de lugar. Una historia de Instagram de un conocido mutuo mostró a Regina en un evento de trabajo, bailando con este mismo colega. Daniel estaba notablemente ausente, y el lenguaje corporal de Regina hablaba mucho de su relación. Las piezas comenzaron a encajar cuando Daniel me llamó inesperadamente. Su voz cargaba el peso de meses de dudas mientras confesaba que había estado cuestionando su relación. El temperamento de Regina, su egoísmo, me está desgastando, admitió, sus palabras teñidas de alivio y arrepentimiento. Pero siento que estoy demasiado profundo en el compromiso para echarme atrás. Su confesión evocó recuerdos de las relaciones pasadas de Regina, el exnovio de la universidad cuyo nombre ella arruinó después de que terminaron, el rastro de amistades fracturadas que había dejado a su paso. No era solo yo quien había sufrido por su manipulación, era un patrón que había tocado incontables vidas. Cuando visité a mis padres para confrontarlos sobre su comportamiento permisivo, su respuesta fue dolorosamente predecible. «Solo estás celosa», me acusó mi madre, sus palabras afiladas con ira defensiva. «Estás destruyendo a esta familia», añadió, usando la culpa como un arma familiar. Salí de su casa ese día sabiendo que no cambiarían, pero por primera vez, su desaprobación no se sintió como una carga que tenía que cargar. La antigua mejor amiga de Regina de la preparatoria resultó ser una aliada inesperada para descubrir la verdad. Compartió historias de manipulación y traición que reflejaban mis propias experiencias, pero fue su mención del adinerado compañero de trabajo de Regina lo que confirmó mis sospechas. Regina había estado enviándole mensajes, insinuando posibilidades más allá de la amistad mientras Daniel permanecía en la oscuridad. La evidencia se acumuló lenta pero cegueramente. Capturas de pantalla de mensajes entre Regina y su compañero de trabajo revelaron una relación secreta llevada a cabo a espaldas de su compromiso. Cada mensaje era una traición, cada encuentro secreto una burla al compromiso que había hecho con Daniel. La verdad pesaba en mis manos, un peso que sabía cambiaría todo. La cena de cumpleaños de Daniel se convirtió en el escenario para el acto final. El restaurante elegante que Regina había elegido, con sus decoraciones refinadas y su lista de invitados cuidadosamente seleccionada, proporcionó el telón de fondo perfecto para que su fachada se desmoronara. Estaba en su elemento, interpretando el papel de prometida devota con perfección ensayada. Su brindis para Daniel fue una clase magistral en actuación, completo con lágrimas cuidadosamente sincronizadas que arrancaron aplausos de los invitados desprevenidos. Cuando sirvieron el postre, coloqué un folder manila frente a Daniel. La habitación quedó en silencio mientras lo abría, su rostro perdiendo todo color mientras leía los mensajes. Los intentos de Regina por arrebatarle el folder eran desesperados, su fachada confiada se agrietó mientras Daniel se levantaba y leía uno de los mensajes en voz alta, palabras sobre merecer algo mejor, sobre cómo su compañero de trabajo era más emocionante que el hombre con el que había prometido casarse. El caos que siguió fue tanto terrible como necesario. Las lágrimas de Regina y sus acusaciones de celos cayeron en oídos sordos mientras Daniel salía, llevándose consigo las pruebas de su traición. Mis padres corrieron a consolar a su hija adorada, pero, por una vez, su apoyo no pudo protegerla de las consecuencias de sus acciones. En los días que siguieron a la cena de cumpleaños de Daniel, el mundo cuidadosamente construido de Regina comenzó a desmoronarse.
Su primer intento de control de daños llegó en forma de un mensaje que parecía más una actuación que una disculpa. Las palabras evitaban asumir responsabilidad, culpando al estrés laboral, la presión de la boda y las expectativas familiares por sus acciones. Al leerlo, casi podía oír su voz, ensayada y controlada, tratando de manipular la narrativa una vez más. «Espero que puedas encontrar en tu corazón perdonarme», escribió, «para que podamos avanzar como hermanas». El mensaje pesaba en mi bandeja de entrada, cada palabra cuidadosamente elegida para convertirla en la víctima de las circunstancias en lugar de la arquitecta de su propia caída. Lo compartí con Mateo, observando su rostro mientras leía sus elaboradas justificaciones. Su leve movimiento de cabeza decía todo lo que yo pensaba: esto no era remordimiento, era control de daños. Mis padres, como era de esperarse, saltaron a su defensa. Sus llamadas se volvieron más frecuentes, cada una variación del mismo tema: sanación familiar, compromisos necesarios, la importancia del perdón. Mateo entenderá, insistió mi madre cuando señalé que Regina ni siquiera se había disculpado con él. La familia es primero. La ironía de esa declaración no se me escapó: la familia siempre había sido primero, pero solo cuando significaba proteger a Regina. El escándalo laboral que siguió fue como ver una casa de naipes colapsar en cámara lenta. El compañero de trabajo con el que Regina había estado saliendo era casado, y cuando su esposa descubrió el affair, la verdad cuidadosamente oculta explotó en la vista pública. Reuniones con recursos humanos, medidas disciplinarias y chismes de oficina crearon una tormenta perfecta que barrió con la reputación profesional de Regina junto con la personal. A lo largo de todo esto, encontré una fuerza inesperada en la terapia. Sentada en ese cuarto tranquilo, desempacando años de favoritismo familiar y manipulación emocional, comencé a entender que tan profundamente estas dinámicas me habían moldeado. «Has cargado una culpa que nunca fue tuya», dijo mi terapeuta en una sesión, palabras que se sintieron como llaves liberándome de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. La sorpresa de Mateo llegó en una tranquila noche en casa. Había preparado la cena, nada extravagante, solo la comida reconfortante que ambos amábamos. Cuando me entregó una pequeña caja, mi corazón se detuvo un momento. Dentro había un nuevo anillo de compromiso, pero no era solo un reemplazo del que las olas se llevaron. «Esto no se trata de lo que perdimos», dijo, su voz suave pero segura. «Se trata de todo lo que estamos construyendo juntos». La sencilla belleza del anillo, tan diferente al que Regina arrojó, se sentía bien, un símbolo de nuestro camino hacia adelante en lugar de un recordatorio del dolor pasado. Mientras tanto, el aislamiento de Regina se profundizó. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más amargas, con acusaciones vagas sobre traición y amigos falsos, salpicadas de selfies cuidadosamente posadas destinadas a provocar simpatía. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla donde sus intentos de hacerse la víctima encontraron cada vez más escepticismo. «Tal vez deberías disculparte en lugar de hacerte la víctima», sugería un comentario antes de ser rápidamente eliminado. Su último intento por retomar el control llegó en forma de una visita no invitada a mi departamento. El sonido de sus golpes en la puerta resonó en nuestra tranquila noche como un trueno de una tormenta que pensé que había pasado. Cuando abrí, irrumpió, años de derecho descontrolado alimentando su rabia. «Arruinaste mi vida por un rencor mezquino», gritó, sus palabras rebotando en las paredes que nunca antes habían presenciado nuestra disfunción familiar. Hay un tipo particular de silencio que sigue a una tormenta, no vacío, sino lleno de posibilidades. Mientras Mateo, gentil pero firmemente, escoltaba a Regina fuera de nuestro departamento, sus gritos resonando en el pasillo como los últimos truenos de una tormenta, sentí que ese silencio me envolvía. En él encontré algo inesperado: paz. La llamada de mi tía llegó durante este periodo de reflexión. Su voz cargaba el peso de experiencias compartidas, cada palabra creando un puente entre décadas de historia familiar que no sabía que existían. «Reconocí el patrón», me dijo, sus palabras suaves pero firmes. «Me vi reflejada en tu historia». Compartió cómo se había distanciado de la familia años atrás, eligiendo su salud mental por encima de la constante presión de girar alrededor de las necesidades de los demás. Su validación se sintió como encontrar un mapa después de haber estado perdida en la oscuridad. El mensaje de Regina llegó una semana después, una pieza cuidadosamente diseñada de arte teatral disfrazada de arrepentimiento. «Quizá cometí algunos errores», escribió, sus palabras esquivando la verdadera responsabilidad como hojas en el viento otoñal. «Pero tienes que entender la presión bajo la que estaba.
Al leerlo, casi podía verla componiendo cada frase, pesando cada palabra para maximizar el impacto mientras minimizaba su culpa. El verdadero peso de la transformación a menudo llega en momentos tranquilos. Una noche, sentada con Mateo mientras el sol pintaba las paredes de nuestra sala de tonos dorados, me di cuenta de cuánto había cambiado. ¿Recuerdas cuando me convenciste de ir a esas vacaciones en la playa?, preguntó, con una sonrisa gentil en su rostro. Ambos reímos, el sonido libre de la amargura que podría haberse esperado. En lugar de eso, contenía la ligereza de una lección aprendida, de un crecimiento ganado a través de decisiones difíciles. El último intento de reconciliación de mis padres llegó envuelto en un paquete familiar. Regina está luchando, la voz de mi madre temblaba al otro lado del teléfono. Necesita a su hermana. Las palabras que alguna vez me habrían arrastrado de nuevo a nuestra danza disfuncional ahora caían planas. Necesito límites saludables, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la confianza tranquila en mi voz. Y Regina necesita asumir la responsabilidad de sus acciones. Nuestros planes de boda tomaron forma durante este periodo de transición. Cada decisión se sintió como una declaración de independencia, la lista de invitados íntima, el lugar cuidadosamente elegido, la ausencia del drama que había coloreado tantos eventos familiares anteriores. Cuando mi tía se ofreció a ayudar con los preparativos, su entusiasmo sin motivos ocultos me hizo parpadear para contener las lágrimas de gratitud. Esto, me di cuenta, era lo que se sentía el verdadero apoyo familiar. La aparición de Regina en la reunión previa a la boda no fue sorprendente, pero la respuesta a ella sí lo fue. Cuando irrumpió, lista para crear otra escena, algo notable ocurrió. Uno a uno, los miembros de la familia que habían permanecido en silencio durante años encontraron su voz. Nombraron su comportamiento, enumeraron sus transgresiones y, con firmeza, le mostraron la puerta. El silencio que siguió a su salida no fue incómodo, fue purificador. Hay algo mágico en despertar el día de tu boda sabiendo exactamente quién eres y lo que quieres. Mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi habitación de preparación, no sentí ninguna de las ansiedades que siempre había asociado con los grandes eventos de la vida. En su lugar, estaba llena de una certeza tranquila que se sentía como regresar a casa conmigo misma. El vestido colgaba junto a la ventana, capturando la luz temprana como una promesa. Mientras mi tía me ayudaba a ponérmelo, sus manos suaves alisando la tela con el cuidado de alguien que entendía el peso del momento, atrapé mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma persona que una vez dejó que su hermana arrojara su anillo de compromiso al mar. Se mantenía más erguida, con los ojos más claros y una sonrisa genuina. «Te ves radiante», susurró mi tía, con un leve temblor en su voz. «Pero no es solo el vestido, eres tú. Brillas desde dentro». Sus palabras llevaban el peso de la comprensión, de alguien que había caminado un camino similar y encontrado su propia luz. El espacio de la ceremonia era todo lo que habíamos soñado, íntimo, cálido, lleno de las personas que realmente nos habían apoyado en nuestro camino. Cada rostro en la pequeña reunión representaba una elección de priorizar conexiones auténticas sobre lazos obligatorios. La ausencia de mis padres y Regina no opacó la celebración, en cambio, se sintió como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Mientras caminaba hacia Mateo, los recuerdos de nuestro viaje inundaron mi mente, la propuesta en la playa, el anillo perdido, las tormentas que habíamos enfrentado juntos. Pero, a diferencia de las olas que reclamaron mi primer anillo de compromiso, estos recuerdos ya no tenían el poder de arrastrarme. Simplemente eran parte de la historia que nos había llevado hasta aquí, a este momento de alegría pura e incondicional. Los ojos de Mateo se encontraron con los míos al llegar a su lado, y en ellos vi cada momento en el que había estado a mi lado, cada vez que me ayudó a encontrar mi fuerza cuando pensé que ya no me quedaba. Nuestros votos no eran solo promesas de amor, eran declaraciones del tipo de vida que habíamos decidido construir juntos, una basada en el respeto mutuo, la comprensión y un apoyo inquebrantable. Más tarde, durante la recepción, Daniel nos sorprendió con su aparición. Lucía más feliz de lo que lo había visto nunca, con su nueva novia a su lado. «Gracias», dijo simplemente, abrazándome con fuerza. «No solo me salvaste de un matrimonio tóxico, sino que me mostraste lo que es la verdadera lealtad». Sus palabras fueron un recordatorio de que, a veces, el acto más amable que podemos hacer por otros es decirles la verdad, incluso cuando es difícil. En los meses que siguieron, compartí nuestra historia en línea con la esperanza de que pudiera ayudar a otros que luchaban con dinámicas familiares similares.
La respuesta fue abrumadora, miles de comentarios de personas que veían sus propias historias reflejadas en la mía, que encontraron valor en mi camino para defenderme a mí misma. Cada mensaje me recordó que nunca estamos verdaderamente solos en nuestras experiencias, que compartir nuestra verdad puede crear ondas de sanación que nunca imaginamos posibles. La vida de Regina continuó su espiral descendente, y cada intento por reconstruir su imagen se desmoronaba bajo el peso de sus elecciones. Mis padres, al observar cómo se desmoronaba la narrativa familiar que habían construido cuidadosamente, comenzaron a mostrar pequeños signos de entender el papel que habían jugado al permitir su comportamiento. No era la revelación dramática que alguna vez habría esperado, pero era algo, una grieta en los cimientos de su negación. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que perder ese primer anillo de compromiso fue, en realidad, el comienzo de encontrar algo mucho más valioso, mi voz, mi fortaleza, mi verdad. El océano puede haber reclamado un símbolo de amor, pero a cambio me dio el empuje que necesitaba para liberarme de las mareas de dinámicas familiares tóxicas. En noches tranquilas, cuando Mateo y yo nos sentamos en el balcón viendo cómo el sol pinta el cielo con tonos acuarela, a veces pienso en aquel día en la playa. El recuerdo de mi anillo desapareciendo bajo las olas ya no lleva la punzada que una vez tuvo. En cambio, se siente como la forma en que el universo me mostró que, a veces, necesitamos perder algo precioso para encontrar algo aún más valioso, a nosotros mismos. La semana pasada, recibí una carta de una joven que había leído nuestra historia en línea. Sus palabras, escritas en una cursiva cuidadosa que a veces se veía manchada por lágrimas, hablaban de su propia hermana, la niña dorada, y de años sintiéndose invisible en su propio hogar. Tu historia me dio permiso para establecer límites, escribió. Por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar. Al leer sus palabras, sentí que se formaban lágrimas en mis ojos, no de tristeza, sino de la profunda realización de que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en puentes para ayudar a otros a sanar. El más reciente post de Regina en redes sociales apareció ayer en mi feed, alguien lo compartió en el muro de un amigo en común. Estaba parada frente a la casa de nuestros padres, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y un pie de foto que hablaba de nuevos comienzos y aprender a superar. Los comentarios eran escasos, el apoyo superficial de conocidos lejanos reemplazaba las conexiones genuinas que había quemado. Al mirar su imagen, sentí algo inesperado, compasión. No del tipo que habilita, como el que practicaron nuestros padres, sino la compasión clara de alguien que entiende que todos debemos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones para realmente crecer. Mis sesiones de terapia continúan, aunque ahora con menos frecuencia. La semana pasada, mi terapeuta me preguntó qué le diría a mi yo más joven, esa niña que pasó años creyendo que de alguna manera merecía menos amor, menos atención, menos de todo. Le diría que no necesita hacerse más pequeña para que otros se sientan más grandes, respondí, mi voz firme con la convicción de una sabiduría ganada con esfuerzo. Y que, a veces, la familia que elegimos puede ser más sanadora que la familia en la que nacimos. Mateo y yo estamos construyendo esa familia elegida día a día. Nuestro hogar se ha convertido en un lugar de reunión para amigos que entienden el valor de las conexiones auténticas. Las cenas de los domingos están llenas de risas sin dobles intenciones, celebraciones que no vienen con condiciones. Mi tía es una presencia constante, su fortaleza tranquila un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. A veces, en mis caminatas matutinas por la playa cerca de nuestra nueva casa, me detengo en la orilla. Las olas que una vez se tragaron mi anillo de compromiso ahora traen un regalo diferente, el recordatorio de que la vida, como el océano, está en constante movimiento. No podemos controlar las mareas, pero podemos elegir cómo navegarlas. Mis padres llamaron el mes pasado. La conversación fue diferente, menos exigente, más tentativa. Hablaron de arrepentimientos, de patrones que están empezando a reconocer. No es la reconciliación dramática que algunos podrían esperar, pero tal vez eso está bien. La verdadera sanación, he aprendido, no ocurre en gestos grandiosos. Sucede en pequeños momentos de verdad, en reconocimientos silenciosos, en el valor de ver las cosas como son en lugar de como deseamos que sean. Mientras escribo estas últimas palabras, mi nuevo anillo de compromiso atrapa la luz, enviando prismas que bailan por la página. Es más sencillo que el que Regina arrojó, pero infinitamente más valioso. Porque este anillo no solo simboliza el amor de Mateo, representa cada paso de nuestro viaje, cada momento de mantenernos firmes, cada elección de valorar la verdad sobre la apariencia.
Dicen que cada tormenta nos enseña algo sobre nosotros mismos. La mía me enseñó que, a veces, el mayor acto de amor es aprender a amarte lo suficiente como para alejarte de la toxicidad, incluso cuando tiene el rostro de la familia. Me enseñó que la fortaleza no se trata de nunca quebrarte, sino de cómo eliges reconstruirte. Y, lo más importante, me enseñó que nuestras historias moldean quiénes somos. ¿Ese anillo perdido? Me llevó a algo mucho más precioso, una vida construida sobre la verdad, la fortaleza y el amor real. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que, a veces, las olas más difíciles de montar son las que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si esta historia tocó algo en ti, dale me gusta y comparte tus pensamientos abajo. Y quédate, hay muchas más historias esperando ser contadas.